Dale, José. Vamos a comenzar en breves minutos. Vamos a comenzar en breves minutos. Vamos a comenzar en breves minutos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este conversatorio del día de hoy. Soy Luis Villalobos y les quiero enviar un cordial saludo de bienvenida. Hoy día vamos a conversar sobre el peritaje contable en tribunales de familia. Primero que nada, quiero comentarles que soy el director ejecutivo de la empresa Villalobos Auditores, una empresa dedicada a la auditoría especializada en materias de auditorías de fraudes, auditorías forenses y por supuesto también que todo tipo de auditorías operativas que tiendan a contribuir al crecimiento y al fortalecimiento de los controles internos al interior de las distintas compañías. Ofrecemos también una línea de capacitación en materias de prevención y detección de fraudes y también, por supuesto, vamos a aportar a los modelos de control interno, hoy día importantes basados en matrices de riesgo, que es la materia contingente respecto a la prevención y detección de fraudes. Somos una empresa cuyos valores son la integridad, la confidencialidad, la independencia, la objetividad, la transparencia y el alto compromiso. En particular, soy contador auditor con el grado académico de magíster y con una experiencia de más de 15 años como perito judicial, integrante de la lista de la Corte de Apelaciones, en este caso de Santiago, y también en el resto del país en materias de contabilidad, auditoría, documentología y criminalística. Pese que mi desempeño principal es en materia de peritajes contables. El tema que nos convoca hoy día, peritajes contables pero en sede de familia. ¿Por qué elegimos ese tema? Por la contingencia, porque hoy día de una u otra forma el tema principal es la familia. Y por supuesto que todos, de una u otra forma, estamos atentos a lo que está sucediendo hoy día en los tribunales de familia. Tenemos una gran gama de acciones que se están tramitando en tribunales de familia. Los jueces de tribunales de familia están con un nivel de sobrecarga emocional y carga laboral gigantesca. Los abogados de tribunales de familia están con una carga inmensa respecto a tramitaciones de causas que quedaron en alguna oportunidad estancadas en proceso de congelamiento, producto de la pandemia, de la cual ninguno de nosotros obviamente estaba preparado para afrontar, asumir y funcionar en una pandemia. Todos hoy día tuvimos que comenzar a ver como una buena modalidad el teletrabajo. Pero volvamos y centrémonos en el tema de hoy. Les voy a comentar qué es el peritaje contable, qué es el perito y, por supuesto, que los voy a dejar invitados a todos quienes están hoy día conectados
a este canal de Instagram a que participen y me envíen sus preguntas de forma de interactuar. Todas las preguntas sean bienvenidas y también los voy a dejar invitados para una segunda oportunidad en la que vamos a interactuar con importantes abogados de familia, peritos de otras especialidades. Vamos a hacer un conversatorio multidisciplinario. Hay abogados que ya están interesados en participar, por tanto, las preguntas legales, si bien es cierto, las domino, pero no es mi materia. No es mi materia relacionarme y dar respuestas a procesos judiciales, porque eso es materia y competencia, obviamente, de un magistrado, de un juez. La materia procesal es materia de un abogado. Por tanto, vamos a tener futuramente, en unas próximas conversaciones, abogados invitados a estos conversatorios y a peritos de distintas especialidades, principalmente en la materia que convoca, que es el peritaje social y el peritaje psicológico. De tal forma que podamos ir complementando lo que vamos a comenzar hoy día por primera vez a hablar de este tema importante, este tema que de una u otra forma todos o muchos, de una u otra forma directa o indirectamente, podemos tener una participación activa o pasiva desde el punto de vista del testigo, desde el punto de vista de la cooperación, del acompañamiento a un familiar que se ha visto involucrado en alguna causa de tribunales de familia. Voy a partir primero por una pregunta que me hizo un buen amigo y me dijo: Luis, ¿qué es un perito? Y pareciera ser que la pregunta era la idónea para conversar, para iniciar este conversatorio. Perito, de acuerdo a la doctrina, es una persona versada en un arte, ciencia u oficio que pone sus conocimientos a disposición de un tribunal para que éste pueda resolver. Conocimientos especiales, conocimientos técnicos, pero vámonos al tribunal de familia. Los tribunales de familia trabajan y funcionan en base a peritos, de acuerdo a las nóminas que eleva cada 2 años la Corte Suprema para las respectivas Cortes de Apelaciones del país, en las distintas materias. Y la ley en este punto es bastante específico, porque dice el Código de Procedimiento Civil que el perito es aquella persona que posee y puede acreditar, o sea, señala de forma copulativa que debe reunir 2 requisitos al mismo tiempo: poseer y acreditar conocimientos en una ciencia, arte o especialidad. Por tanto, para ser perito hay que tener un título técnico, un título universitario, dependiendo de la especialidad. La ley establece que para ser peritos debe tener un mínimo de 5 años en posesión del título. Por tanto, 5 años de experiencia profesional. Y además la ley establece que los peritos deben tener alguna vinculación con el área académica o el área investigativa universitaria. Por tanto, son requisitos adicionales los que impone la ley para ser peritos judiciales. De eso se desprende que el peritaje es el trabajo que debe realizar el perito dependiendo de las ciencias que profese de acuerdo a su especialidad, arte u oficio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿quiénes son peritos en Chile? En Chile son peritos aquellos primero que son nombrados por la Corte Suprema para las respectivas Cortes de Apelaciones del país, que cumplan los requisitos que establece la ley en términos de poseer conocimientos y acreditar conocimientos. Acreditar y poseer conocimiento en una ciencia, arte o oficio. Pero también la ley establece los peritos de confianza. La normativa de familia establece que se podrían nombrar peritos de confianza, los cuales podrían ser acreditados mediante su idoneidad.
¿Qué es la idoneidad del perito? Es el currículum vitae. Técnicamente manejamos el concepto de currículum vitae para solicitar algún tipo de trabajo, un puesto laboral. En materia judicial, esa acreditación se denomina idoneidad. Idoneidad del perito, y que básicamente cumple con los requisitos de poseer y acreditar conocimientos de un área especial. Por tanto, ¿quiénes no pueden ser peritos? Los que no posean los conocimientos o la acreditación de esa especialidad en forma particular y especial para la cual podría ser nombrado. Peritos en Chile son, dependiendo de la especialidad, la lista de cada corte de apelaciones, de las 17 cortes de apelaciones de nuestro país, está compuesta por las distintas profesiones que existen en nuestro país, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿para qué sirve un peritaje contable en tribunales de familia? El peritaje contable, si bien es cierto, la ley de tribunales de familia establece un sinnúmero de actividades que tienen los tribunales de familia, enfocados obviamente en todas las vicisitudes que tiene propio una familia, desde la relación directa y regular, la violencia, pero en términos de la actividad que tienen los peritos contables, son básicamente dos: en temas de alimentos y en temas de compensaciones económicas. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos son la obligación que tiene el padre, madre, hijo, porque también existen alimentos mayores, ascendientes o descendientes, respecto de proporcionar alimentación en dinero, traducido en dinero, para que su ascendiente o descendiente directo pueda subsistir. Podría ser bastante simple determinar la capacidad económica, porque es ahí donde el peritaje contable tiene su fundamento y su esencia: determinar la capacidad económica de una persona. Si es una persona que es un empleado, podría ser bastante sencillo determinar la capacidad económica a partir de la interpretación y análisis de la liquidación de remuneraciones de esa persona. Pero la verdad es que los peritajes contables no solamente están enfocados en una persona natural de la cual tiene una dependencia, sino que es aquellas personas que sus ingresos provienen de distintas fuentes que deben ser acreditadas e interpretadas de distintas formas. Personas que tienen ingresos de primera y segunda categoría dependiendo de la normativa tributaria. Personas que tienen ingresos renta e ingresos no renta dependiendo también de la condición. Personas que tienen ingresos nacionales y ingresos extranjeros. Personas que tienen ingresos que no son acreditables por alguna forma. Por tanto, lo que hace el peritaje contable de una u otra forma es simplificar el trabajo que deben realizar los tribunales, los jueces y, obviamente, anticipadamente, los respectivos abogados. Los abogados, que son, obviamente, expertos en materia de litigios, en materia de tribunales de familia, pero no podemos exigirles a los abogados que sean expertos en todas las áreas. No podemos exigirle a un abogado que sea experto en psicología, en psiquiatría, en necesidades, en contabilidad, en auditoría, en tributaria. Por tanto, los profesionales de las distintas ramas, de las distintas especialidades, debemos cooperar en el proceso que debe finalmente llevar a cabo un juez de familia. Por tanto, la interpretación que vamos a tener y que vamos a poder soportar respecto de un informe pericial y respecto de lo que va a ser nuestra incorporación y nuestra participación en un juicio es trascendental. Porque
al final del día, o al final, o raya para la suma, lo que nosotros vamos a informar a un tribunal es la capacidad económica que tiene un demandado o un demandante respecto de la capacidad de alimentos o la capacidad económica que tiene una persona determinada. Sabiendo que los ingresos de una persona provienen de distintas fuentes. Y esas distintas fuentes son las que son necesarias acreditar e interpretar y circularizar, porque nos hemos encontrado en la experiencia que muchas personas acreditan una cierta cantidad de ingresos de forma documental, pero cuando uno analiza las cartolas de la cuenta corriente de esa persona, nos encontramos con una situación total y absolutamente distinta, total y absolutamente diferente a la que logra acreditar de forma documental. Una persona puede acreditar remuneraciones, honorarios, eventualmente retiros por participación en una sociedad, pero sus liquidaciones de remuneraciones, sus certificados de retiros, sus boletas de honorarios no son concordantes con los ingresos efectivos que una persona puede tener en sus liquidaciones de remuneraciones. Por tanto, ese es el trabajo importante, trascendental, interpretativo, que va a realizar un perito contable ante un tribunal de familia. Y por supuesto que la ley obliga, impone al perito contable trabajar con la mayor objetividad de lo que sea posible dentro de su especialización. Estas técnicas de análisis, estas técnicas de revisión, obedecen a la formación propia de un perito, de un contador auditor, que es la revisión de distintas información, de distintas fuentes, para llegar a una opinión, una convicción. También tenemos una participación en una segunda línea de lo que son los peritajes contables, que es la materia de compensación económica. La materia de compensación económica no la vamos a analizar doctrinariamente, porque lo vamos a dejar para una segunda etapa, donde venga un abogado, de los abogados importantes, de los abogados que tienen mucha presencia en tribunales de familia, y idealmente vamos a intentar invitar a un magistrado, a un juez de familia también, para que nos venga a explicar cómo ellos reciben nuestra prueba, de qué forma interpretan la prueba de los peritos, entendiendo que peritos no solamente somos los peritos contadores, sino que también los peritos sociales, de los cuales tengo mucho respeto, de los peritos psicólogos, psiquiatras, de los que van aportando obviamente su especialidad y sus conocimientos a las distintas materias de tribunales de familia. El artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil establece que en momentos de divorciarse, una de las personas, de los cónyuges, podría demandar compensación económica. Y este artículo establece 7 condicionalidades de cumplimiento para la eventualidad de determinar una compensación económica. Los requisitos son básicamente, están en el artículo 42, lo vamos a revisar un poquito rápidamente. Los 7 requisitos son la duración del matrimonio y la vida en común, la situación patrimonial de ambos, la buena o la mala fe, la edad y estado de salud del cónyuge beneficiario, la situación en materia de beneficios previsionales y de salud, su cualificación previsional y posibilidades de salud, su cualificación y la colaboración, finalmente la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. Son 7 requisitos. De los 7 requisitos, básicamente, 2 de esos requisitos no cubren el peritaje contable, que es determinar si existió buena o mala fe, y la edad o el estado de salud de los cónyuges,
por cuanto eso debe ser acreditado respecto de el estado de salud por un profesional de la salud. La duración del matrimonio puede ser acreditado por intermedio de un peritaje contable, por cuanto va a ser uno de los primeros elementos que va a ser incorporado a una materia de divorcio. Pero importante va a ser la determinación del patrimonio de ambos, la situación en materia de beneficios previsionales, la cualificación profesional y las posibilidades de acceso al mercado laboral y, por supuesto, la colaboración que hubiera prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. De tal forma que la participación de un perito contable en tribunales de familia va a hacer el análisis de estas condicionalidades que establece el artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil y va a estar en condiciones, eventualmente, de poder determinar cuantitativamente el valor del menoscabo que tuvo una persona o las posibilidades que podría tener o las cercanías que podría tener una persona respecto de una demanda de compensación económica. Por tanto, el periodo que va a analizar una compensación económica parte desde la fecha del matrimonio hasta el término del mismo, de acuerdo a lo que dice justamente el artículo 62. Por tanto, va a analizar el periodo completo y las variaciones patrimoniales, las variaciones económicas, las cualificaciones profesionales que tenga cada una de las personas y se va a apoyar por las distintas fuentes de información para determinar si las personas tienen o no tienen y en qué condiciones previsionales se encuentran. ¿Sí? Este peritaje contable que es incorporado a un proceso judicial, y vamos a hablar un poco más de tecnicismo, porque el peritaje contable que se incorpora a un proceso judicial también debe cumplir ciertos requisitos, que lo establece la Ley de Tribunales de Familia. En su artículo 46 establece que las características o las formas de incorporar un peritaje contable deben ser de acuerdo al artículo 315 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el artículo 315 del Código Procesal Penal? Que el informe de los peritos debe constar al menos de 3 partes. La descripción de la cosa o persona del cual está siendo objeto el estudio o el análisis del peritaje, la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y finalmente una conclusión. A los tribunales, por supuesto, y a todos los intervinientes les va a interesar la conclusión, por supuesto, pero la conclusión debe estar sustentada principalmente en la etapa 2, que son todas las operaciones realizadas y practicadas para llegar a sustentar un peritaje contable. No habla específicamente de cuáles son las evidencias, por cuanto las evidencias, de acuerdo a la normativa procesal penal, corren por una línea distinta. Hay distintas interpretaciones respecto a las evidencias que se debe tener un peritaje contable, pero claramente nos vamos a basar en un principio criminalístico, que es la información indubitada. La información indubitada es aquella que no tiene ninguna duda respecto a su origen, procedencia o integridad. Vamos a ver, antes de continuar, si tenemos ya alguna pregunta, alguna consulta. Los invitamos a que hagan alguna pregunta, alguna consulta, si así lo desean, para continuar con este conversatorio. Uno de nuestros amigos me dijo, ¿cómo se incorpora un peritaje contable a un tribunal de familia? La ley establece que los peritajes transversalmente se deben incorporar al proceso, a la causa judicial, con 5 días de antelación. Pero además, la parte importante en un proceso judicial es la incorporación que realiza el perito, el profesional, la incorporación que realiza el profesional en el juicio oral en el tribunal de familia.
Y esa es la parte importante y trascendental y la parte más difícil eventualmente, que consiste en 4 etapas. Primero, consiste en la incorporación que tiene el perito respecto de su peritaje. ¿Qué es la incorporación? Es la declaración que hace el perito respecto de su trabajo, respecto a las evidencias que tuvo a la vista y finalmente las conclusiones que están direccionadas a un tribunal de familia, a un juez de familia, a un magistrado. Luego viene una segunda parte que es la interrogación. La interrogación es el proceso por el cual el abogado que presenta la prueba pericial va a realizar algunas consultas de aclaración respecto del mismo instrumento y respecto de la declaración y la incorporación que acaba de realizar el perito. En tercera instancia viene el proceso de contrainterrogatorio, que es las consultas que realiza el abogado de la contraparte respecto del peritaje que se acaba de incorporar. Y finalmente, la última parte corresponde a la instancia del tribunal, el magistrado o el consejero técnico, que también pueden hacer consultas aclaratorias respecto de la metodología, los procedimientos, las evidencias, la documentación y, por supuesto, la conclusión a que llegó y finiquitó el perito contable. Mientras esperamos alguna pregunta, los voy a invitar a que visiten la página web villalobosauditores.cl, donde van a encontrar mayor información respecto de los servicios que entrega la firma auditora, las posibilidades de acceso, qué es lo que ustedes necesitan y obviamente la forma de contactarnos. También están las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, de las cuales también nos pueden contactar. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna consulta? Sí, Sniper 2402 consulta. Luis, ¿bajo qué permiso se realizarían estos peritajes? En donde las empresas nieguen la revisión de sus activos o archivos sobre algún trabajador en demanda. Qué buena pregunta. La verdad es que la pregunta pareciera ser que tiene un enfoque respecto de un juicio laboral. Pareciera ser que tiene un enfoque respecto a un juicio laboral. En un juicio laboral, transversalmente, los juicios de familia y los juicios laborales, los tribunales tienen la posibilidad de ordenar a las empresas la exhibición de documentos y la incorporación de documentos mediante oficios. Por tanto, frente a una ocultación de bienes, quienes son los que tienen la autoridad para solicitar la información son los tribunales de justicia a partir de un requerimiento que nace de uno de los dos abogados. El abogado interesado en la exhibición y en la obtención de la información va a ser quien requiera que el juez competente pueda decretar la diligencia respectiva, que en este caso va a ser la entrega de la información. Otra pregunta, ¿qué pasa si una de las partes se niega a entregar determinada información? Las partes, si se niegan a entregar información, caen en el delito de desacato al tribunal, y por tanto el tribunal podría oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que comience una investigación por el delito de desacato al tribunal. Christopher pregunta, hola, buenas noches. Una consulta respecto a la ley de renta. Estas compensaciones que se realizan, ¿qué vinculación podrían tener en caso de ser contribuyentes, ya sea primera o segunda categoría? Qué buena pregunta. Partamos por quienes nos están escuchando, por definir qué es lo que es primera y segunda categoría. Por esencia, el artículo 20 del Código de la Ley de Impuestos a la Renta define cuáles son las rentas de primera categoría, y por naturaleza las rentas de primera categoría están asociadas a las empresas. Pero también hay personas naturales que de forma unipersonal realizan actividades de primera categoría,
y siendo personas son calificadas como primera categoría, como por ejemplo, para ser bastante sencillo, el negocio de barrio de la señora Juanita, de la esquina de donde nosotros vivimos, que realiza actividades de compra y venta en un bazar, en un negocio. Esas actividades que la compra y venta de bienes y servicios está asociado por naturaleza a una empresa, pero esa persona es una persona de primera categoría. Y todas aquellas personas que de una u otra forma realicen actividades que están asociadas más bien a una empresa que a una persona natural y las realizan como persona natural son primera categoría. Por defecto, todas las actividades que no se encuentran contenidas en la primera categoría son de segunda categoría, y en el artículo 42 de la Ley de Impuesto a la Renta establece claramente que los grandes grupos de segunda categoría, en el artículo 42 número 1 está las remuneraciones, y en el artículo 42 número 2 están los honorarios. Entonces la pregunta específica, ¿cuál era, Roberto? Repítemela, por favor. Respecto a la ley de renta, esta compensación que se realiza, ¿qué vinculación podría tener en caso de ser contribuyente, ya sea de primera o de segunda categoría? ¿Qué vinculación tiene? Bueno, todas las compensaciones, si bien es cierto, son ingresos no renta, que como lo señalaba recién y lo señalaba al principio, para efectos de contribución y para efectos de contribuir a materia de alimentos, van a ser motivo de cuantificación y por supuesto van a incrementar las capacidades económicas de una persona. ¿Por qué? Pensemos que en el caso de las pericias contables se basan en dos principios: capacidad económica y capacidad financiera. La capacidad económica y la capacidad financiera no tienen que ver con el estricto derecho a tributar como contribuyentes de primera o segunda categoría. La capacidad económica tiene que ver directamente relacionado con las opciones que tiene una persona natural o una persona jurídica de incrementar ingresos, de generar ingresos. Y la capacidad financiera es la capacidad que tiene una persona para pagar sus obligaciones. Por tanto, estos dos elementos van a ser importantes al momento de determinar una pensión de alimentos, en el caso de una causa de alimentos, o la posibilidad de contribuir en una compensación económica, en una causa de compensación económica. Tenemos dos preguntas más. Sí, ¿El peritaje realizado se debe defender? Qué buena pregunta. La Ley de Tribunales de Familia, el artículo 46, establece que se oirán, la parte puede presentar peritajes por peritos de su confianza y ser citados a declarar a una audiencia de juicio oral. Hoy día en la práctica, el 100% de los peritajes que son incorporados a tribunales de familia deben ser defendidos. Cuando se habla de defender, es la incorporación del perito, la participación que tiene el perito en una causa de juicio oral, donde ya expliqué que son 4 etapas: la incorporación, la interrogación, la contrainterrogación y la interrogación finalmente del juez o el consejero técnico. Última pregunta que tenemos. ¿Cuál es el procedimiento una vez designado como perito? Mire, qué buena pregunta. Los procedimientos están dados básicamente en el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil establece ciertos parámetros procedimentales de un peritaje transversalmente para cualquier perito, por cuanto no hace diferencia de especialidad. Lo primero es que, dada una designación del perito, el perito puede aceptar el cargo. Por tanto, existe la posibilidad de que el perito se inhabilite él mismo y no pueda aceptar el cargo por algún motivo extraordinario. Una vez que el perito acepta el cargo, en el momento de aceptación de cargo, debe prestar un juramento y debe jurar fidelidad respecto del cargo que está aceptando. Luego
existe la diligencia, que es una diligencia atribuida específicamente a los peritos, que es la diligencia de audiencia de reconocimiento. La audiencia de reconocimiento es una instancia que está contenida en el Código de Procedimiento Civil y que el perito cita al periciado o a las partes para exponer la metodología pericial, para solicitar, en el caso del peritaje contable, solicitar la documentación que se va a tener a la vista y realizar una entrevista con la persona que va a periciar. En definitiva, bueno, y también esa es una instancia de discusión de acuerdo a la normativa civil, al Código de Procedimiento Civil. Es una instancia donde los abogados también podrían dejar constancia en el acta de audiencia preparatoria respecto de algún hecho en particular. Lo que sí prohíbe el Código Procesal Penal es que los abogados no participen de las diligencias del perito. También establece la fijación de honorarios. El tema de los honorarios, de acuerdo a normativa civil y también a los tribunales de familia, es un tema que debe ser transparentado por el perito. Los peritos deben transparentar los cobros de sus honorarios y además, si no es transparentado, en la audiencia de juicio oral, de acuerdo a la ley de tribunales de familia, uno de los abogados o los dos abogados podrían preguntar respecto de la cuantificación de los honorarios. Pasado la audiencia de reconocimiento, comienza el trabajo de desarrollo, análisis, pruebas periciales propias de cada perito, finalizando con la incorporación del instrumento del peritaje contable o del peritaje de la especialidad con 5 días de antelación a la audiencia de fijación del juicio. Y finaliza el proceso con la declaración del perito en una causa oral. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los plazos para entregar el peritaje? Como lo señalé, el plazo de acuerdo a la ley de tribunales de familia, si es que es el motivo, 5 días de anticipación a la audiencia de juicio. Los 5 días de anticipación no son días corridos, sino que son días hábiles, por tanto se descartan domingos y festivos, y dentro de esta cuantificación de días no se encuentra contabilizado el día de la audiencia de juicio, por tanto son días completamente intermedios, ¿sí? Por tanto, en estricto rigor se incorpora el día sexto antes de la audiencia de juicio, ¿sí? Perfecto. Entonces, ya hemos extendido bastante este conversatorio. Los voy a dejar invitados para una próxima oportunidad. Vamos a tener invitados especiales. Vamos a tener un equipo multidisciplinario de peritos y de abogados que tramitan en tribunales de familia, peritos que son especialistas en tribunales de familia, porque lo importante es para quienes nos están viendo en este momento, es que en materia profesional, en materia pericial, lo importante es siempre recurrir a un profesional experto. Hay abogados, hay peritos, hay profesionales de distintas áreas, de distintas especialidades. Yo soy académico, soy profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Chile, en la Universidad Católica Silva Enrique, y por tanto debo transmitir siempre el concepto de especialización. El concepto de especialización no solamente a la profesión del contador auditor, sino que también a las distintas especialidades. Por tanto, usted que nos está viendo, que me está escuchando hoy día, cada vez que necesite recurrir a que recurra a un caso práctico, que recurra a un abogado, cerciórese que es un abogado realmente que tramita en familia. Si necesita un perito, cerciórese
asegúrese que es un perito que tiene experiencia en tribunales de familia, porque podría ser un experto profesional, pero que no se tramita, no se maneja en familia. Así como también tenemos los jueces expertos en materia de familia, y hay jueces expertos en materia penal, en materia civil. En las profesiones existe exactamente lo mismo. Por tanto, cada vez que requiera un abogado, cerciórese y compruebe que efectivamente hay abogados de familia y abogados muy buenos. Hay abogados excelentes en familia, de los cuales se puede obtener el resultado, obviamente, el resultado que usted requiere, el resultado que usted necesita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? No, no tenemos nada. No tenemos nada, no tenemos otra pregunta por el momento. Respecto a, los vamos a dejar invitados para una segunda oportunidad donde les vamos a hablar de un caso práctico de cómo desarrollamos un peritaje contable, cómo obtenemos información y cómo analizamos el peritaje contable, cómo analizamos la información, porque esta información debemos entenderla que no es una auditoría convencional, no es una auditoría común y corriente, es una auditoría forense. Una auditoría forense, y ojo, cuando me refiero al concepto forense no estoy refiriéndome a los muertos. El concepto forense proviene de latín forum forensis, que significa público o plaza pública, que tiene que ver directamente con los juicios hoy día de publicidad. El concepto de publicidad instaurado en los distintos tribunales, salvo obviamente el concepto de familia, que es por el tema esencial, se mantienen en la privacidad. Pero los tribunales, por esencia, el Poder Judicial tienen el concepto de publicidad, por tanto todos podríamos acceder a información que se maneja y que se tramita de los distintos procesos en los distintos tribunales. De ahí viene el concepto de forense. El concepto forense hoy día se utiliza para designar a un profesional auxiliar de la justicia. En materia académica hablamos de profesionales forenses, en materia legal hablamos de peritos judiciales, que es el concepto sinónimo. Sin embargo, en materia académica siempre asociamos el concepto forense, que es el profesional que tiene alguna capacitación también en materia criminalística, y que tiene alguna especialización en criminalística. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar un caso práctico para el próximo conversatorio. ¿Por qué? Porque debemos saber que este instrumento, que es para un tribunal de familia, debe ser no solamente interpretado por quien lo está evacuando, por quien está realizando el peritaje, sino que debe ser interpretado y utilizado básicamente por un abogado, que es el abogado que solicitó el peritaje, y principalmente por un juez de familia, quien es el llamado a interpretar, utilizar bajo la sana crítica este instrumento pericial. Tenemos una pregunta y dice: ¿quién paga el peritaje? Qué buena pregunta. Los peritajes, aunque se supone por esencia que un peritaje es objetivo de acuerdo a la ley, pero también debe cumplir el requisito de la independencia para no contaminarse respecto de el proceso propiamente tal. Pero transversalmente y en todas las sedes, penal, laboral, civil, familia, el peritaje transversalmente lo paga quien solicita el peritaje. Si el demandado o el demandante de una causa de familia requiere un peritaje contable, el peritaje contable lo va a pagar quien está solicitando el peritaje. ¿No hay más preguntas? Estimados amigos, ha sido un placer, un grato placer haber participado con ustedes hoy día, haber participado de este conversatorio. Agradezco a todos quienes hicieron llegar sus preguntas, sus consultas,
y los voy a dejar cordialmente invitados para la próxima sesión, donde vamos a utilizar un caso práctico, obviamente cambiando algunos nombres, algunas identidades para no afectar ningún tipo de identidad, pero vamos a utilizar un caso práctico para que nos podamos entender, para que puedan ver la diferencia que existe entre el análisis contable básico y un análisis en tribunales de familia. Para que también aquellos colegas, contadores auditores, que quieran en algún momento, porque estén insertos y que participen de la lista de las Cortes de Apelaciones del país, puedan también perfeccionar sus técnicas, incrementar sus mecánicas, sus metodologías de trabajo y por supuesto puedan llegar a hacer un trabajo total y absolutamente exitoso y que finalmente va a ser incorporado y va a ser un aporte, que es la ideal, un aporte a un proceso judicial de alimentos y o de compensación económica. Por tanto, desde ya los dejo invitados también, y en futuras sesiones vamos a tener conversatorios con profesionales multidisciplinarios, vamos a tener abogados que ya han confirmado, peritos que también han confirmado su participación. Vamos a darles herramientas a todos aquellos que de una u otra forma puedan tener una participación activa o pasiva en tribunales de familia. Y también para que aquellos que están interesados en asesorar a sus familiares lo puedan hacer de forma correcta. Nada más, un saludo a todos a la distancia, gracias por participar, gracias por conectarse. Nos veremos en una próxima oportunidad.